en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador al planteamiento de Celsin Juárez. La respuesta que da es de que está cundido el país, está lleno el país de personas con ese pensamiento o afectadas con ese pensamiento neoliberal que no han encontrado mucho en el órgano administrativo, en el círculo administrativo, que no tenga ligas a esas redes, yo considero mafiosas, de la intelectualidad de los gobiernos pasados. Y rescato, si me permites, para dejar la víbora chillando, una liga, un hilo que escribe el Principito TW, así se identifica en Twitter, y dice que sobran las mujeres que inspiran, que tenemos muchas poetas indígenas perfectas para llegar a una agregaduría cultural a la Embajada de México en España, lingüistas, promotoras culturales de sus pueblos, dignas representantes de la resistencia, de la cultura en México, y da muchos ejemplos. Yo rescato dos, si me permites. Por ejemplo, la mujer que escribió: brotaron los ecos de la vida al son del universo y nació la primera mujer. En una explosión de estrellas descendió a la tierra con la lluvia, bajó como serpiente de lluvia en un arco iris en espirales, con nubes hermosas, quedó cautivada de esta tierra bendita, dadora de vidas, sembradora de auroras, camina en el alba para parir luciérnagas, bajo el rocío de la madrugada, resquebrajando el silencio virginal de cada día que empieza. Es Celerina Patricia Sánchez Santiago, poeta, traductora y promotora cultural, de allá de Oaxaca, habla el mixteco y es licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también señala a una paisana mía que también voy a mencionar, Emilia Buitimea Yocupicio, de origen mayo, poeta originaria de Guatabampo, Sonora, que se dedica a la promoción cultural a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que ha colaborado en antologías de poesía como minificciones en Sonora, solo por mencionar un par. Pero en esta lista hay mujeres indígenas. Yo pregunto, también en ese pensamiento neoliberal que sigue afectando a muchos que toman las decisiones por abajo del presidente, por abajo del secretario de Relaciones Exteriores, también habrá ese dejo de clasismo, racismo, discriminación, para no considerar a una agregaduría cultural en la Embajada de México en España a una mujer morena, de rasgos indígenas. Con mucho respeto lo digo y estoy tratando de ser muy responsable con este planteamiento que te hago, Ricardo. Sí, tienes toda la razón, porque esto descubre y tiene que ver con esta cúpula, pues que se ha denominado ella misma cúpula intelectual. Nadie la ha denominado, hay que decirlo y hay que subrayarlo y hay que remacharlo. Ellos mismos se han encargado, en un goce narcisista, de autodenominarse los próceres del arte, los próceres de la cultura, y en ese sentido tienen agregados culturales a la medida de su visión. ¿Y cuál es esta visión? Pues una visión neoliberal, una visión corporativista, una visión globalizada, y todas estas culturas que conviven en el complejo escenario de la realidad mexicana, que son las culturas mixtecas, mayas, seris, otomíes, etcétera, no se ajustan a esta visión globalizada que tienen en estos grupos. Hay que echarle un ojo al currículo de estos personajes, y son personajes ensobrecidos que imaginan que hablar francés, que hablar inglés, que hablar portugués, que hablar la lengua que sea, los pone en un nivel por encima del resto de las otras culturas. Están no pensando en las tareas de gestión ni de promoción de la cultura y de la cultura mexicana. No están pensando en que son representantes de un mosaico complejo como es el arte mexicano, para que lleven a cabo las tareas
de promoción del trabajo que se está realizando. No están pensando en eso, están pensando en la autopromoción, están pensando en su propio discurso, están muy acaramelados entre ellos mismos. Entonces son personajes que no tienen en la piel ese sentimiento que tiene el resto de la población mexicana, y que precisamente habría que cambiarlo porque lo revela. Todo esto que está saliendo en las redes sociales, todo esto que se está visibilizando, yo me pregunto, ¿por qué en esos lugares, con el dinero que se está dando a estas agregadurías y a estas casas de cultura en el extranjero, porque no es la única, no vemos, por ejemplo, a artistas, a escritores, a músicos, a compositores de Puebla, de Yucatán, pero en las lenguas originarias, no a las personas que han tenido posibilidades de estudiar, como ha sido el caso de estos representantes impuestos por ellos en el extranjero, sino gente que sale de las entrañas de México, del México profundo, que ha convivido con la realidad pura y dura, ¿no? Queremos ver también esas miradas, esas reflexiones, esas obras que tienen una conexión espiritual con el habla y con el sentimiento de México, y no con estas ficciones que son la calca de lo que están haciendo los escritores y los artistas, pues en el extranjero, y que tienen una aspiración de convertirse en algo sumamente elitista. No, queremos otro tipo de promotores del arte en México, que no tenga que ver con agregados culturales que actúan a través de privilegios inmerecidos. Oye, maestro, nada más para cerrar.